Buenas tardes. Vamos a, en primer lugar, un saludo a todos los estudiantes. Bienvenidos. Vamos a repetir este tipo de experiencia de clases virtuales durante un cierto tiempo. Y vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos poco tiempo para ello. Voy a darle que voy a colocar el reloj. Vamos a hablar hoy del trabajo, su concepto, evolución de los sistemas de trabajo. O sea, el primer tema que tenemos, cuyas diapositivas yo creo haberles enviado. Bueno, el trabajo, en primer lugar, es una palabra que tiene un doble valor o varios significados. Fíjense, es ambivalente el sentido de esa palabra. Puede significar dos cosas. Puede significar la idea, cuando le hablan a uno de trabajo, le viene a la mente la idea del castigo. El libro del Génesis encontramos ese sentido de castigo cuando Dios expulsa a Adán del paraíso y le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea que ya esa vida que tenía tranquila se le acabó y ahora tiene que trabajar. O sea, el trabajo como castigo. Pero también el trabajo, en el mismo Génesis encontramos el trabajo como creación. La idea de creación implícita dentro de la palabra trabajo. Dios trabajó creando el mundo en el sentido literario y figurado que da el libro de Génesis en 6 días y el séptimo descansó. Dejó de trabajar. Y en el Evangelio encontramos que nuestro Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. De manera tal es que hay esas dos ideas que son hasta cierto punto contrapuestas, contradictorias. La idea de pena, castigo y la idea de creación. Y durante mucho tiempo, el trabajo, si analizamos desde el punto de vista de cómo valoraron los filósofos el trabajo, vamos a encontrar que el trabajo fue considerado como como algo peyorativo, sobre todo el trabajo manual. Los griegos no le daban ninguna importancia al trabajo manual. Y solo a finales del siglo XIX se comienza a destacar el aspecto creador del trabajo y la importancia y la valoración del trabajo. El trabajo también tiene dos sentidos. Uno puede entender el trabajo como actividad. Estoy realizando un trabajo, es una actividad. Pero también podemos entender el trabajo como el resultado de algo. Los latinos tenían, o los romanos pues tenían en latín dos palabras que significaban trabajo, pero que tenían sentidos, no, son palabras diferentes y que corresponden a esos dos sentidos. El trabajo como resultado. Para ello utilizaban la palabra opus, obra. Mientras que el trabajo como actividad, para ello utilizaban la palabra labor. Darle que, aún en el lenguaje corriente, podemos decir, tengo trabajo, es decir, tengo una actividad que voy a realizar. O uno puede decir, aquí está mi trabajo, este es el resultado de la actividad que realicé, y aquí está ese trabajo. Como ven, es una palabra que puede ser entendida en varios sentidos.
El trabajo es una manifestación de la actividad creadora del hombre que le permite transformar la materia y le confiere valor. La materia que es transformada por el trabajo tiene un valor. No vale lo mismo un pedazo de madera que una silla que ha sido esa madera transformada por las manos y por el intelecto del carpintero y se convierte en una silla. ¿Okay? Esa transformación, ese acto creador le confiere valor a la materia. El trabajo tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión social, porque trasciende a las personas. Una dimensión individual. ¿Qué consiste esa dimensión individual? Esa dimensión individual consiste en que las personas trabajan para satisfacer sus necesidades. Pero la dimensión, el trabajo no se queda allí, no se agota en la persona, sino que el trabajo va más allá de la persona, es decir, trasciende a la persona. De allí su dimensión social. Y entonces el trabajo en esa dimensión social es fuente de riqueza, de progreso para la sociedad. Una sociedad sin trabajo no se entiende. Es una sociedad que se estanca, que no se desarrolla, etc. Hay muchas definiciones de trabajo en las láminas. Ustedes pueden ver algunas dimensiones que yo cito, tanto de la encíclica Labor en Exercens, como de un político francés, Jean Jaurès. El trabajo es considerado en ese aspecto como una acción del hombre, ¿verdad? Independientemente de sus características o circunstancias. Es más, tanto la encíclica como Marx coinciden en que lo que caracteriza al hombre es su trabajo. El trabajo se caracteriza en primer lugar por ser personal, es decir, es un medio para la satisfacción de las necesidades de la persona y de su entorno familiar, por supuesto. Pero el trabajo también tiene un carácter social, como dijimos, trasciende a quien lo realiza. Y el trabajo, como lo entendemos y como lo regula el derecho del trabajo, es un trabajo que se realiza de manera voluntaria y consciente. Es decir, es un acto jurídico, si lo queremos catalogar como tal, y es susceptible de valoración económica. El trabajador que realiza una prestación de servicio personal para otro recibe una compensación económica que es el salario. El trabajo es un hecho social, es un factor de progreso social, es una fuente de relaciones sociales, pero también es un hecho económico, también es un hecho jurídico porque es valorado por el derecho, es un hecho económico porque ustedes estudiaron en economía política que el trabajo es un factor de la producción, pero también el trabajo y además es un costo de la producción. Puede ser entendido como un costo de la producción. Pero el trabajo además es un hecho jurídico porque genera una serie de relaciones que son susceptibles de ser reguladas por el derecho. En la ley orgánica del trabajo que tenemos ahora, o el decreto ley orgánica del trabajo, vamos a encontrar a cada rato un término que se repite sopotoscientas veces, que es el trabajo como proceso social. Bueno, en la introducción que les envié, pueden leer ustedes que es un concepto de origen marxista. Marx definía el trabajo como un proceso natural entre el hombre y la naturaleza y un proceso de valorización
mediante el cual se genera en el sistema capitalista una plusvalía. Bueno, todo eso está explicado en la introducción que yo les envié, y como lamentablemente tenemos que ir rápido, pues los remito a que revisen esa introducción. Hay diversas especies de trabajo. Hay el trabajo productivo o el trabajo no productivo. Por lo general, la ley regular es el trabajo productivo. Trabajo manual o trabajo intelectual, sobre esto vendremos más adelante, según que predomine el elemento manual o el elemento intelectual. Una persona que realiza una excavación con un pico y una pala, eso es un trabajo eminentemente manual. Mientras que la actividad que realiza un profesor es una actividad fundamentalmente no manual o intelectual. Trabajo libre o trabajo forzoso, ya dijimos que el trabajo tiene que ser voluntario para ser regulado por el derecho, de manera tal que el trabajo forzoso incluso está prohibido. La Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio precisamente prohibiendo el trabajo forzoso, y uno de los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo subordinado o trabajo independiente o no subordinado, sobre esto también vendremos más adelante. Hay personas que trabajan para otro, por cuenta de otro, bajo las órdenes de otro, mientras que hay personas que trabajan por su cuenta y no reciben órdenes de nadie. Por ejemplo, un trabajador, un profesional, un abogado que ejerce su profesión en su propia oficina y no depende de nadie, sino, pues, él es el que organiza su trabajo y busca a sus clientes y contrata con sus clientes, etcétera, por su cuenta. Pero también puede trabajar para una empresa, subordinadamente, por ejemplo. Bien, el trabajo se puede dar algunas definiciones jurídicas, pero más bien este es un punto de llegada y no de partida. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el trabajo se caracteriza por ser, en primer lugar, una actividad humana, una actividad externa aplicada al mundo exterior. Independientemente de los resultados, el trabajo siempre es trabajo, tenga resultados positivos o tenga resultados negativos. Y esto es muy importante cuando se trata de trabajo subordinado. Al trabajador se le paga no por lo que él logró, sino por la actividad que realizó. El trabajo, en el punto de vista jurídico, muy importante también, origina relaciones entre personas y está sometida a una regulación jurídica bajo un régimen jurídico que tiene unos principios propios distintos del derecho civil. Si ustedes quieren revisar algunas definiciones, están en el material que les envié. Bueno, hablemos de la evolución de los sistemas de trabajo o evolución del trabajo como tal. Ojo, hay que distinguir entre evolución del derecho del trabajo, es decir, de la regulación del trabajo, y la evolución de los sistemas de trabajo. Por eso Néstor de Ben dice que la historia del trabajo no tiene nada que ver necesariamente con la historia del derecho del trabajo. Bueno, el trabajo es connatural al hombre. Desde que el hombre existe en el mundo se ha visto obligado a realizar actividades para satisfacer sus necesidades primarias. La primera, su alimentación, el vestido, la vivienda. Eso lo logró el hombre a través de satisfacer esas necesidades a través de su trabajo. Bueno, y uno se pregunta, ¿y cómo existiendo el trabajo desde el inicio
de la humanidad. Miles, millones de años, hace millones de años. ¿Cómo tan solo el derecho del trabajo, el derecho lo viene a regular, digamos, en una fecha relativamente reciente? Las primeras normas que regulan el trabajo tal como las conocemos hoy en día son normas que vienen a partir del siglo XIX. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica de una manera muy sencilla. En primer lugar, toda acción humana es regulada por el derecho después de que se dan esas acciones humanas. Ustedes vieron en el derecho de obligaciones, por ejemplo, cómo evolucionó la responsabilidad civil. Es que no existía daños antes de que surgieran, por ejemplo, las leyes de las 12 tablas o la ley Aquilia, por ejemplo, o la ley Petelia Papiria. Es que no existía daños y cosas de esas que reparar. Pues sí existían, lo que pasa es que no las regulaciones vinieron posteriormente. Así es el trabajo. La regulación es posterior. ¿Y por qué aparece tan tarde? Porque cambian los sistemas de trabajo. El trabajo fue regulado de otras maneras o no fue casi regulado. Pero es que había distintas formas de prestar el servicio, como lo vamos a ver ahora. Hay muchas películas que se centran en la prehistoria. Y entonces vemos cómo el hombre prehistórico vivía en comunidades y tenía que vivir en comunidades porque había actividades, grandes bestias como mamuts, ir a cazarlos, no lo podía hacer un hombre solo, entonces lo tenían que hacer en grupo. Bueno, y entonces eso era un trabajo comunal. En una primera etapa el hombre era nómada. ¿Y nómada por qué? Porque vivía de lo que podía, de los frutos que podía recoger, y cuando se acababa en un lado tenía que irse para otro, y de la caza que podía conseguir, de los animales que podía cazar, de manera tal de que eso lo hacían en comunidad. ¿Quién lo regulaba? Entre ellos, entre la comunidad, establecían si contribuían a cazar un animal, cómo se lo repartían. En una segunda época el hombre se vuelve sedentario porque aprende poco a poco a cultivar y a crear animales y a hacer objetos en arcilla, etc. Y se hace también de forma comunal. ¿Hay regulación para esas actividades? No, no es un derecho natural absolutamente. Un tercer estadio pasamos de la edad de piedra, el paleolítico, a la edad de los metales. Se descubren y el hombre aprende a tratar los metales. Se inventa la escritura y comienza la historia con la escritura. Bueno, en esta época todo se hacía de manera comunal. En las primeras civilizaciones, como la civilización asiria, la civilización egipcia, el antiguo Egipto, bueno, ya se empezaron a organizar los estados, aparecen los reyes, etc. Y aparecen los válidos de los reyes, los cercanos a los reyes, a los cuales los reyes les repartían tierra. Entonces, la propiedad de la tierra era restringida a unos pocos. ¿Y cómo hacían los otros para beber? Bueno, para alimentarse, para sostenerse. Bueno, trabajaban
la tierra de otros como colonos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de servicio. Los colonos, que eran personas libres, pero que no tenían tierra y trabajaban las tierras para otros. Y ellos, qué es lo que hacían? Bueno, hacían sencillamente eh, recibir una parte de lo que trabajaban. Pero también aparece la mano de obra esclava. Y el esclavo, la regulación del trabajo de los esclavos no había ninguna regulación, porque el esclavo era una cosa, y entre el dueño y la cosa no hay ninguna relación obligacional, sino una relación de dominio del dueño hacia la cosa, de manera tal que qué derechos podía exigir el esclavo, ninguno. Y con los colonos, el dueño de la tierra era el que imponía las condiciones bajo las cuales iban a trabajar. Esto sucedió también en el antiguo Egipto, en donde había un trabajo artesanal, comienza a haber un trabajo artesanal, y entonces hay trabajadores libres que trabajan por su cuenta. Digamos, son artesanos o comerciantes que trabajan por su cuenta. Bueno, en Grecia, también al principio, en el periodo cretomicénico, o sea, 1050 antes de Cristo, etcétera, había trabajo igualito que en Asiria, en Egipto, trabajo libre y trabajo esclavo. Y también había color. Pero se comienzan a desarrollar algunas actividades artesanales y en un último periodo, 350, 400 antes de Cristo, además de la actividad agrícola, se comienzan a desarrollar actividades artesanales y actividades liberales, profesiones liberales, de médicos, banqueros, etc. Y esas actividades intelectuales, esas eran tenidas muy en alto, mientras que las manuales no. Aristóteles y Platón decían que los trabajos manuales eran realizados por personas deformes, por personas que no tenían mucha capacidad intelectual. Bueno, y allí no hay ninguna necesidad de regulación del trabajo. En Roma, al principio pasa lo mismo, pero en Roma también se comienza a dar el trabajo artesanal, sobre todo en el Bajo Imperio, y hay una incipiente política social. Y se dan también trabajos libres. Había mano de obra esclava, había muchos esclavos en Roma. El pueblo no trabajaba, el pueblo romano lo mantenía el Estado romano a base de pan y circo, algo más o menos parecido a lo que está pasando en la actualidad. Clap y circo. Bueno, pero en Roma se desarrollaron artesanos, músicos, plomeros, y el aporte romano es que los romanos tenían una gran organización social, y dentro de esa organización social, esos trabajadores, digamos, liberales, esos artesanos, se reunían, se asociaban en unos colegios profesionales, los colegios profesionales. Ojo, no hay que ver esos colegios como unos antecedentes de las organizaciones sindicales. Llegamos a la Edad Media. En la Edad Media teníamos un sistema de trabajo en el campo y un sistema de trabajo en los burgos, en la sociedad. Bueno,
La Edad Media, ustedes saben, comienza con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros. Los pueblos bárbaros acaban con el Imperio Romano de Occidente, por lo menos, todavía queda el Imperio Romano de Oriente, y los pueblos bárbaros tenían un jefe, el jefe de la horda, y ese jefe poco a poco se fue convirtiendo en un rey. Por ejemplo, el caso de los francos, que se establecieron en lo que hoy es la actual Galia, sobre todo el centro de Francia, la actual Francia, perdón. Y los francos tenían un rey, Clodoveo, y ese rey a sus lugartenientes, sus compañeros de armas, les repartía las tierras que habían conquistado. Y ahí nace el feudalismo, el sistema feudal. Entonces, en el campo, el señor feudal era dueño no solo de las tierras, sino casi también de las personas. Ojo, los siervos del señor feudal no eran esclavos, pero eran casi esclavos, porque estaban pegados a la tierra. No se podían marchar de la tierra y tenían necesariamente que trabajar para el señor feudal en las tierras del señor feudal. A cambio, el señor feudal les daba alimento y les brindaba, entre comillas, protección. Bueno, ¿qué derecho existía ahí en ese sistema feudal? El del señor feudal, que era señor de horca y cuchillo. Era el que mandaba y a obedecer. Y no, estaba no sometido, sino le rendía vasallaje al rey y estaba obligado a seguir al rey a la guerra y aportar guerreros, etcétera. Pero no dependía prácticamente del rey. Era soberano en su dominio. El rey lo llamaban el primero entre iguales, primus inter pares. Es después con San Luis, más adelante, siglo XI, cuando comienza a tener mayor poder, el poder real, y a tener menos poder los señores feudales. De manera tal que no hay por qué establecer una regulación especial. Entonces, ¿cómo era la situación en los burgos? Mejor dicho, con los artesanos y con los comerciantes. Bueno, ellos trabajaron primero independientemente. Después se dieron cuenta de la necesidad de asociarse. ¿Para qué? Para garantizar, para regular la competencia, por ejemplo, estableciendo iguales precios. Para regular, por ejemplo, la calidad de los productos. Para regular el ejercicio de la profesión. Y entonces nacen así, primero, unas organizaciones que se llamaban guildas, o gilden, de origen flamenco. Y luego vienen las llamadas corporaciones medievales. Comienzan más o menos en el siglo XIII y terminan en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, 1791, por ahí. Se organizaron en una forma jerárquica. Esas corporaciones estaban compuestas por tres tipos de personas: los maestros, los oficiales y los aprendices. El maestro, para llegar, no todo el mundo podía ser maestro y era el único que podía tener su propio taller. Una persona podía ser muy habilidosa y conocer una profesión, pero si no tenía la categoría de maestro, no podía montar su propio taller, ni producir nada, ni vender, ni nada por el estilo. Los oficiales tenían que trabajar
para el maestro. Y los aprendices, bueno, no recibían absolutamente nada, sino solamente el maestro los enseñaba y les daba casa y comida. Bueno, se imaginarán a dónde dormían y se imaginarán la comida que les daba. Para poder llegar a ser maestro, el oficial tenía que presentar como una especie de tesis, una obra maestra, y ahí se graduaba de maestro. Pero ¿quién era el jurado? Los maestros. Y los maestros eran los que dirigían la corporación y los que establecían las leyes. De manera tal que tenemos un estatuto corporativo. Y no había un derecho como el que lo conoce. En el año de 1791, con la Revolución Francesa, la libertad de asociación, la asociación o la coalición se considera que es algo que va contrario a la libertad individual y se prohíben por una ley, la ley Chapelier, que aprueba la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa, declara la abolición de las corporaciones medievales. Ya antes de 1789, un edicto del primer ministro de Luis XVI, Turgot, había también declarado la abolición de las corporaciones medievales. Bueno, y llegamos a la revolución industrial. Fíjense, teníamos un sistema de trabajo absolutamente artesanal. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo se trabajaba en un pequeño taller familiar. No había máquina. Pero cuando se descubre la máquina de vapor, la lanzadera volante de Kay, entonces surge la gran industria, la gran fábrica. Entonces todo lo que se hacía a mano ahora lo hacen las máquinas. Ya la fuerza humana no es fundamental, porque hay la fuerza de las máquinas. Y el hombre lo que hace es vigilar las máquinas. Entonces eso hace que se incremente la producción. Antes en un taller artesanal producían, por ejemplo, 4 metros de tela en un día. Estoy exagerando, un artesano muy hábil. Puede que fueran 2 nada más. Pero con máquinas, una sola máquina puede producir 20, 40 metros de tela en un día. Y estoy hablando de las máquinas de aquel tiempo, estoy hablando de las máquinas modernas, computarizadas. Ajá. ¿Qué sucede? Que bajan los precios y viene la ruina del pequeño taller familiar. ¿Y qué hace toda esa gente que trabajaba en esos talleres artesanales? Tiene que ingresar a la gran fábrica. Y entonces allí no había regulación de ningún tipo. Se aplica la regulación del derecho civil, contrato individual entre el trabajador y el patrón y el dueño de la fábrica. Y entonces le pagaba muy poco porque las ideas liberales estaban en boga en ese momento y ahí se aplicaba la ley de la oferta y de la demanda. De manera tal que si había mucha gente buscando trabajo, el precio del trabajo, que era el salario, bajaba. Mientras que si había escasez de mano de obra, el precio del trabajo, el salario, subía. Y entonces, esos trabajadores se vieron sometidos a jornadas de trabajo terribles, de hasta 12 horas por día. Y como al hombre no le alcanzaba, tuvieron las mujeres y luego los menores de edad que ingresar al mercado de trabajo. Y cada día se hacía más duras las condiciones de trabajo. Y se hacía y ganaban menos. Se dice que en esa época un hombre a los 35 años
ya estaba prácticamente exhausto y moribundo. Bueno, ¿qué sucede? En primer lugar, el hecho de que estar concentrados los trabajadores en un mismo sitio comienza a hacerles surgir la conciencia de clase. Es decir, mire, tenemos los mismos problemas, padecemos lo mismo, ganamos muy poco, tenemos muchas necesidades, tenemos que trabajar demasiado en condiciones muy difíciles. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, reunirnos y hacer algo. Y ahí se comienza una lucha clandestina. Pero también vienen a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante, comienzan a surgir ideas socialistas que comienzan a sensibilizar la opinión pública y sobre todo por razones humanitarias se van diciendo, bueno, hay que proteger a los menores porque pobrecitos están en condiciones de debilidad y hay que proteger a las mujeres. Y entonces se comienzan a dar las primeras regulaciones protectoras del trabajo de los menores, prohibiendo que a los menores los pongan a trabajar mucho tiempo. Y así va surgiendo el derecho del trabajo, poco a poco. En América Latina, bueno, en las culturas precolombinas sucedía algo más o menos parecido a lo que sucedía en Asiria, en el Egipto. O sea, los reyes incas o aztecas tenían sus tierras y ponían, y los señores amigos del rey tenían sus tierras y ponían a trabajar a los otros y también tenían esclavos. Pero cuando llegan los españoles, las leyes de Indias prohíben esclavizar a los indios. Por eso trajeron esclavos de África. Entonces tenemos el trabajo esclavo de los negros de África. ¿Y cómo hacían trabajar a los indios? A través de encomiendas y repartimientos. Encomendaban a un colono español o a un conquistador español, le daban una tierra y decía, trabájela con los indios. Y a cambio usted tiene que proteger a esos indios y enseñarles la doctrina cristiana. Claro, las leyes de India establecieron algunas normas protectoras, pero como las colonias estaban muy lejos de la metrópoli, muchas veces los encomenderos hacían lo que les da la gana, a pesar de las normas de las leyes de India. Y hubo gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Roterán en Venezuela, por allá por los años de 1694, que estableció unas instrucciones sobre cómo tratar a los indios. Bueno, y durante la República no hay una regulación especial. El trabajo, la regulación del trabajo, es producto de la revolución industrial. De manera tal que para que haya regulación del trabajo era necesario que hubiera industria. Y en la América independiente, de comienzo de la independencia, 1830 en adelante, no había industria. Las primeras industrias comienzan a aparecer por los años de 1870, ferrocarriles y una cervecería que en 1873 bajo Guzmán Blanco inauguraron en Caracas. Pero de resto no había industria. Entonces, ¿cómo se regulaba el trabajo? Por los códigos civiles y por las leyes civiles. Hoy en día estamos asistiendo a otro tipo de revolución, la revolución tecnológica, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, estamos en plenos cambios con el trabajo, por ejemplo, en plataformas
con nuevas formas de organización de las empresas, con nuevas formas de trabajo y que van a requerir de nuevas regulaciones, como por ejemplo las regulaciones que están surgiendo para el teletrabajo. Bueno, dejémoslo por hoy así.